Sean muy bienvenidos a la corriente libertaria, la reconcha de su madre. 18:05, esto es Crónica de una tarde anunciada por Radio Rivadavia. Estoy saludando al economista Diego Giacomini. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo le va? Nelson Castro por Radio Rivadavia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Nelson? Buenas tardes. Bueno, hoy el dólar a 195, pero el ministro hoy dijo en la entrevista que le dio a nuestros queridos colegas Ernesto Tennemann y René Sietecase que el dólar blue no preocupa, que el Banco Central tiene muchas reservas y que todo va a andar bien. Bueno, a mi juicio, yo digo, desde que hace casi un año, desde que fue nombrado ministro de Economía en diciembre pasado, que el señor Martín Guzmán es un inmoral que vino para agrandar todos los problemas de fondo que la economía argentina ya tenía desde antes que él asumiera y que nos iban a llevar al empobrecimiento secular cada vez mayor. No me sorprende. Miente, descaradamente desde el primer día. Fuerte esto, nosotros somos muy críticos también de estas cosas, porque hoy estaba comentando Ignacio Ortelli aquí con nosotros en la mesa, que puede hacer alguna pregunta, que después de haberlo escuchado al ministro en estas horas, hubo por parte del empresario argentino alguna gente que dijo, ahora está en el buen camino, cosa que, te confieso, a mí me sorprendió. Mire, yo le voy a dar una película desde mi punto de vista a dónde va a ir la economía argentina, si usted está de acuerdo. Lo escucho. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández, en materia de estabilidad de dólar y en materia de estabilidad de precios, o sea, de inflación... Diego, sí. Permíteme una cosa, voy a decir algo que para los oyentes es importante. Quiero decirle que Giacomini fue también muy crítico de las políticas económicas de Macri. Sí, así que digo para ponerlo esto en el valor que le damos. Alguien que, hace una evaluación profesional de las cosas. Después se podrá coincidir o no, pero quería poner este elemento. Giacomini no fue alguien que dijo qué bueno lo de Macri, lo criticó duramente. Dicho esto, que me parecía un elemento de contexto importante, los escucho con mucha atención, Diego. Sí, mire, yo creo que el gobierno de Alberto Fernández, en materia de estabilidad de dólar e inflación, nos ha dado lo mejor que nos podía dar en los últimos 12 meses, o sea, desde que asumió, casi son 12 meses, van 11 meses aproximadamente. Desde acá para adelante el dólar va a subir más de lo que subió hasta ahora. La inflación se va a acelerar y va a empezar a crecer y va a ser sostenidamente más alta de lo que fue hasta ahora. Concretamente, yo el 1 de mayo dije que el dólar blue, el dólar de verdad, el dólar en el cual la casta política no puede intervenir, iba a empezar con 2 antes de que finalizara el año. Ya estamos al borde de eso. El año que viene, le cuento, el dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. Entonces, para ver hasta dónde puede ir el dólar, hay que mirar el balance del Banco Central. El balance del Banco Central está quebrado, se va a seguir quebrando y cada vez más. Y un Banco Central quebrado es promesa certera de más suba del dólar y más inflación. Cuando uno mira el balance, el tipo de cambio de cobertura, que es las LELIQ más los pases, más los pesos, dividido las reservas que tiene, hoy en día marca un dólar de cobertura de entre 1.250 y 1.300 pesos el tipo de cambio. Para que alguien me puede decir, ¿y esto qué quiere decir? Quiere decir que en la película, el dólar va a empezar a iniciar, en la película de largo plazo, un viaje hacia los 4 dígitos. El año que viene, el dólar blue va a empezar con 3, después con 4, después con 5, después con 6, ahora, sin techo, Diego, yendo hacia los 4 dígitos. La gente, le cuento y redondeo la idea. Este dólar de cobertura que está entre 1.250 y 1.300, hace 14 meses, cuando el dólar estaba a 45,
decía 135 el dólar de cobertura, hace 14 meses. Hoy el dólar de verdad está a 195 y el dólar solidario 136. ¿Ok? Entonces, y yo le digo, alguien se puede decir como exclamó usted, epa, y yo le contesto, mire, hace 12 meses el dólar estaba a 60 y hoy está a 195. Eso es un aumento de 3 veces, 25. Si todo sigue portándose igual, que es un supuesto muy optimista, porque la lógica muestra que va a ser cada vez peor, el dólar de 195 se debería ir dentro de un año a 635. Y dentro de 24 meses a 1900. Entonces, ¿qué quiero decir? Argentina está en esta película que del lado social, ¿qué implica? Que nuestra facturación y nuestros ingresos en dólares van a caer a la mitad de lo que es hoy en día, probablemente un tercio. La pobreza que está en 41 va a ir a 50, va a quebrar los 50 y más adelante va a viajar hacia los 60, y la tasa de desempleo, que está en 13.1, pero que bien medida estaría en 29. ¿Por qué digo bien medida? No digo bien medida porque la hayan truchado, hablando mal y pronto. Simplemente que para estar desempleado hay que buscar trabajo. Y como en cuarentena la gente no pudo ir a buscar trabajo, quedó en 13. Pero si nosotros simulamos la misma cantidad de gente que buscara trabajo con el mismo comportamiento que el año pasado, ante la cuarentena, estaría en 29 el desempleo. O sea, el desempleo va a ir a 20, va a ir a 25. Vamos a estar en la crisis más grande de la historia argentina, desgraciadamente. Giacomini, y obviamente es una cosa impactante escucharlo, si hoy el presidente de la República lo llamara y le dijera, dígame dos no, porque si digamos 10 después se pierde, ¿no? 2 o 3 medidas que usted entiende debería tomar el gobierno para cambiar este rumbo que es tremendo. ¿Qué le diría? Es muy atinada su pregunta, Nelson. Le diría lo siguiente. Mire, no se puede tapar el sol con las manos, no hay cambios de nombre, cambios de estructura que solucionen este problema. Acá hay que hacer reformas estructurales de fondo, pro ideas de la libertad, pro mercado, pro privatizaciones. O sea, hay que cambiar la filosofía política y económica de la Argentina que ha estado practicando en los últimos 15 años. Se necesita menos Estado, menos política, más libertad, más sector privado. Lo que nadie quiere hacer. Y yo le redondeo esto. Todo el mundo habla de la convertibilidad. Yo estoy trabajando un trabajo con Mariano Fernández. Estábamos viendo por qué la convertibilidad fue exitosa y le creyeron, a pesar que al principio le corrieron en contra y no había tantas reservas. ¿Y sabe cuál es la respuesta? Porque un año antes Menem reestructuró una deuda, que era el plan Brady, que tenía respaldo de bonos del Tesoro americano, o sea, de Estados Unidos. Después, porque Menem había sacado el decreto de desregulación de la economía y había iniciado las privatizaciones. ¿Qué quiero decir? La convertibilidad pudo tener credibilidad porque en realidad había habido previamente un gobierno que había tomado reformas estructurales filosóficas de fondo que iban en el sentido correcto. Si no se hace esto, Argentina va a seguir empobreciéndose como en los últimos 10 años, pero cada vez más aceleradamente y cada vez se va a notar más. Diego Giacomini, economista,